Bienvenidos, insomnes curiosos, una vez más al canal. Soy el historiador con insomnio, y os hablo en esta madrugada, cuando el mundo está en silencio y solo nos acompañan los fantasmas de la historia, para sumergirnos en una de las épocas más fascinantes y transformadoras de la humanidad. Hoy comenzamos un viaje de varias noches, un viaje al corazón de un periodo que lo cambió todo, el Renacimiento. Y lo vamos a hacer como a mí me gusta, sin prisas, con detalle, para que podamos entender no solo lo que pasó, sino por qué pasó y por qué aún hoy, siglos después, sus ecos resuenan en nuestra forma de ver el mundo. Antes de que podamos admirar la majestuosidad de la Capilla Sistina o la enigmática sonrisa de la Mona Lisa, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Tenemos que ir a un siglo XIV que, a simple vista, podría parecer un páramo cultural. Un siglo de pestes, de guerras, de crisis. Pero es precisamente en esa oscuridad, en ese final de la Edad Media, donde empiezan a gestarse las primeras chispas del cambio. Así que, prepara tu café, o tu infusión, acomódate en ese sillón desde el que me escuchas, porque esta noche nos toca ser testigos del preámbulo de todo. Esta noche, en El historiador con insomnio, abordamos la primera parte de nuestra trilogía renacentista, el preámbulo del cambio. El Trecento italiano y la ruptura con el medievo. Para entender el Renacimiento, tenemos que olvidarnos por un momento de los nombres que todos tenemos en la cabeza: Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. Esos son los productos de una época de esplendor, la fruta madura. Pero para que el árbol diera esa fruta, primero hubo que plantar la semilla, regarla y cuidarla en un clima intelectual complejo. Esa semilla se plantó en Italia, y más concretamente, en una región, la Toscana. Y en una ciudad por encima de todas, Florencia. A finales del siglo XIII y durante todo el siglo XIV, lo que conocemos como Trecento, Florencia no era la poderosa capital del ducado que sería después, pero ya bullía de una energía especial. Era una república, una ciudad-estado gobernada por gremios de comerciantes y banqueros, donde la riqueza no venía de la herencia feudal, sino del ingenio, del riesgo comercial y de la manufactura textil. Y es en este contexto de pujanza económica donde aparece la primera gran figura, el primer gran terremoto cultural que va a sacudir los cimientos del pensamiento medieval. Hablo de Francesco Petrarca. Nacido en 1304, Petrarca es, para muchos, el primer hombre moderno. Y lo es porque hizo algo revolucionario, decidió que no quería mirar al cielo para entender el mundo, sino que quería mirar al pasado. Pero no a cualquier pasado. Petrarca sentía una pasión enfermiza, casi obsesiva, por la antigüedad clásica, por la Roma de Cicerón y Virgilio. Mientras los eruditos medievales veían a los autores clásicos a través de un filtro cristiano, Petrarca quiso leerlos en su contexto original, entender qué decían realmente. Se pasó años viajando por monasterios de Europa, literalmente desempolvando manuscritos olvidados en sótanos húmedos y fríos. Su gran hallazgo, el que cambiaría la historia, fue redescubrir las cartas de Cicerón. Y al leer esas cartas, no encontró a un teórico abstracto, sino a un hombre de carne y hueso, con ambiciones, con miedos, con problemas políticos y personales. Cicerón dejaba de ser una figura de manual para convertirse en un ser humano, en un espejo en el que Petrarca podía mirarse. Este cambio de enfoque es la base de todo. Si la Edad Media había puesto a Dios en el centro del universo, Petrarca propuso, sin ser hereje, que el ser humano también merecía un lugar destacado. No se trataba de negar a Dios, sino de explorar la grandeza de su creación, el hombre. De aquí nace el humanismo. Una corriente de pensamiento que reivindica el estudio de las humanidades, de las letras clásicas, de la filosofía, de la historia, no como un simple ejercicio académico, sino como una herramienta para formar ciudadanos libres, cultos y virtuosos. Petrarca, con su poesía, con su cancionero dedicado a Laura, nos habla del amor terrenal, de la belleza femenina, de la angustia del deseo, de la gloria y la fugacidad de la vida. Son temas humanos, demasiado humanos, que chocaban frontalmente con la literatura alegórica y profundamente religiosa del medioevo. Por eso se le considera el padre del humanismo. Él puso la primera piedra. Junto a Petrarca, caminando a su sombra y también iluminado por esa nueva luz, encontramos a otro gigante, Giovanni Boccaccio. Si Petrarca fue el gran pensador, el filósofo que redescubrió la antigüedad, Boccaccio fue el gran observador de la realidad de su tiempo. Su obra cumbre, el Decamerón, es una auténtica ventana al siglo XIV. La historia es bien conocida: 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres,
huyen de la Florencia asolada por la peste negra de 1348 para refugiarse en una villa en el campo. Para pasar el tiempo, se cuentan 100 historias durante 10 días. Pero lo importante no es la anécdota, sino el contenido de esas historias. El Decamerón es un retrato coral de la sociedad. Boccaccio nos habla de frailes hipócritas y lujuriosos, de comerciantes astutos, de esposas infieles e ingeniosas, de nobles arruinados y plebeyos que ascienden socialmente gracias a su inteligencia. Es un mundo vitalista, complejo y terrenal. En el Decamerón, el cielo ya no es la única meta, la vida aquí, en la tierra, con sus placeres y sus miserias, es digna de ser contada y vivida. Boccaccio no solo escribe en italiano, en lengua vulgar, para que le entienda todo el mundo, sino que lo hace con una prosa magistral, llena de ritmo, de ironía y de una profunda comprensión de la naturaleza humana. Al igual que Petrarca con Cicerón, Boccaccio reivindica al hombre corriente, al ser humano en su día a día, con sus virtudes y, sobre todo, con sus defectos. Si Petrarca puso el foco en la grandeza del espíritu humano a través de los clásicos, Boccaccio lo puso en la vitalidad y la complejidad de la vida cotidiana. Juntos, crearon la base sobre la que se asentaría todo el pensamiento renacentista posterior. Pero el cambio no solo se gestó en las bibliotecas y en los estudios de los poetas. La nueva mentalidad necesitaba un campo de pruebas, un lugar donde hacerse visible, donde poder competir y demostrar su superioridad. Y ese campo de pruebas fue el arte. A finales del Trecento, Florencia era una ciudad orgullosa de sí misma, con un profundo sentido cívico. Sus ciudadanos competían por embellecerla, por hacer de ella una nueva Atenas o una nueva Roma. Y el escenario de esa competencia fue uno de sus edificios más emblemáticos, el Baptisterio de San Juan. Durante siglos, el baptisterio había tenido unas puertas de madera, pero a principios del siglo XV, el gremio de comerciantes, los Calimala, encargados de su mantenimiento, decidieron que Florencia merecía algo mejor. Convocaron un concurso público para diseñar y construir un nuevo par de puertas, esta vez de bronce, para el lado este del edificio. Corría el año 1401, y este concurso se convertiría en el acontecimiento artístico más importante de la época, el momento en que el Renacimiento dejó de ser una idea para convertirse en una realidad palpable. Al concurso se presentaron los mejores artistas de la Toscana. Entre ellos, dos jóvenes que entonces rondaban la veintena, Lorenzo Ghiberti y Filippo Brunelleschi. El tema del concurso era el mismo para todos, tenían que realizar un relieve en bronce que representara el sacrificio de Isaac. La prueba del concurso ha pasado a la historia como un momento de definición estilística. Las obras de ambos se conservan y podemos compararlas. La versión de Ghiberti es elegante, armoniosa. Su Abraham se muestra sereno, con un gesto contenido, incluso al levantar el cuchillo sobre su hijo. El cuerpo de Isaac es esbelto, casi clásico, y la composición general está cuidadosamente equilibrada. Ghiberti había logrado dominar la técnica de la fundición del bronce de una manera exquisita, creando una obra de una belleza serena y equilibrada. La versión de Brunelleschi, en cambio, es radicalmente diferente. Es dramática, tensa, casi violenta. Su Abraham está lleno de una energía terrible. Su brazo se extiende con fuerza, su rostro refleja una determinación feroz. El cuerpo de Isaac se retuerce, presa del pánico, y su grito parece congelado en el metal. En un alarde de realismo, Brunelleschi incluye la figura de un asno que pasta plácidamente al margen de la escena, y añade un detalle asombroso: en un panel, aparece él mismo, mirando al espectador, como diciendo, yo estuve aquí. Este gesto de autoafirmación, de firma personal, es profundamente moderno. El jurado se enfrentaba a un dilema: la perfección técnica y la belleza serena de Ghiberti, frente a la expresividad dramática y la innovación narrativa de Brunelleschi. Cuenta la leyenda que el jurado, incapaz de decidirse, les propuso un empate y que trabajaran juntos. Brunelleschi, de carácter orgulloso e independiente, se negó en redondo. No podía compartir su visión. Ghiberti aceptó y se quedó con el encargo en solitario. Sus puertas, que Miguel Ángel bautizaría siglos después como las Puertas del Paraíso, son una obra maestra absoluta. Pero el concurso de 1401 fue mucho más que una simple competición. Fue el pistoletazo de salida. Demostró que el arte ya no era un oficio anónimo al servicio de la Iglesia, sino un campo de batalla de ideas, de talento y de ambición personal. De este concurso, aunque perdedor, emergió la figura de Brunelleschi, un genio frustrado que, al no poder esculpir,
decidió marcharse a Roma con su amigo Donatello para estudiar las ruinas antiguas. Allí encontraría la clave que le permitiría construir el mayor símbolo del Renacimiento. Y es que no podemos entender esta explosión cultural sin hablar de quienes la hicieron posible, los mecenas. El Renacimiento no fue un movimiento popular, fue un movimiento impulsado por las élites, por los poderosos. Pero estos no eran los señores feudales de la Edad Media, encerrados en sus castillos. Eran una nueva clase social, la burguesía. Comerciantes, banqueros, gobernantes de pequeñas ciudades-estado que competían entre sí no solo por el poder militar o económico, sino por el prestigio cultural. Sabían que la mejor forma de perpetuar su nombre y demostrar su grandeza era rodearse de los mejores artistas y pensadores, y financiar obras que deslumbraran al mundo. El ejemplo más paradigmático, el que todos tenemos en la cabeza, es el de la familia Medici en Florencia. Pero al principio, a finales del 300 y principios del 400, el gran mecenas fue Cosme de Medici, conocido como Cosme el Viejo. Cosme no era un noble de sangre, era un banquero. El hombre más rico de Europa. Y entendió, como ningún otro, que el dinero sin cultura es solo eso, dinero. Utilizó su fortuna para ganarse el favor del pueblo y para legitimar el poder de su familia. Financió la construcción de iglesias, la más famosa, la Basílica de San Lorenzo, cuyo diseño encargaría precisamente a aquel perdedor del concurso del baptisterio, Filippo Brunelleschi. Pero el mecenazgo de Cosme fue mucho más allá de la arquitectura. Creó la Academia Platónica, reuniendo en Florencia a los más grandes filósofos y eruditos de su tiempo, como Marsilio Ficino, a quien encargó la traducción de las obras completas de Platón del griego al latín. Financió una red de agentes por toda Europa y Oriente Próximo para comprar, copiar y recolectar miles de manuscritos clásicos, creando la primera gran biblioteca pública desde la antigüedad. Cosme de Medici convirtió Florencia en una inmensa obra de arte, en un taller a cielo abierto donde las ideas humanistas podían florecer. Pero Florencia no estaba sola. Otras ciudades-estado italianas siguieron su ejemplo, creando un ecosistema único de competencia creativa. En Urbino, un pequeño pero refinado ducado, el duque Federico de Montefeltro, un condottiero, un mercenario culto, construyó un palacio que es una joya del Renacimiento y reunió una biblioteca que rivalizaba con la de los Medici. En Venecia, la Serenísima República, volcada al mar y al comercio con Oriente, desarrolló un arte más luminoso y colorista, con una escuela pictórica propia que culminaría siglos después con Tiziano o Tintoretto, pero cuyas bases ya se estaban sentando. En Mantua, los Gonzaga, en Ferrara, los Este. Cada ciudad, cada corte, se convirtió en un foco de irradiación cultural. Esta rivalidad entre ciudades fue el motor que aceleró el proceso. Si un artista no se sentía valorado en Florencia, se iba a Roma. Si en Roma encontraba demasiada competencia, probaba suerte en Venecia o Milán. Este flujo constante de personas e ideas impidió que el Renacimiento se estancara y lo convirtió en un fenómeno dinámico y en constante evolución. Ahora bien, sería un error pensar que el Trecento fue una época de luz y alegría continua. Para nada. Fue un siglo de profundas contradicciones. La peste negra de 1348 había diezmado la población europea, matando a un tercio de sus habitantes. Fue una catástrofe demográfica, económica y psicológica de una magnitud inimaginable. Y sin embargo, de esa catástrofe también surgió el cambio. La mortandad masiva provocó una escasez de mano de obra que fortaleció a los supervivientes. Los campesinos pudieron exigir mejores condiciones, los artesanos vieron aumentada la demanda de sus productos, y la rigidez del sistema feudal empezó a resquebrajarse. La obsesión medieval por la muerte, por el memento mori, recuerda que morirás, que se refleja en las danzas macabras de la pintura de la época, convivió paradójicamente con un nuevo deseo de vivir el presente, de disfrutar de la vida antes de que la parca llegara. Esa es la paradoja del Trecento, la muerte acechaba, pero el deseo de gloria, de belleza y de conocimiento terrenal era más fuerte que nunca. Y en medio de todo este hervidero de ideas, de tensiones y de cambios, un artista, un hombre que encarnó el ideal del nuevo intelectual, empezaba a despuntar. Hablo de Giotto di Bondone. Aunque nació en 1267, su influencia se extiende y madura durante todo el Trecento, y es considerado por los propios renacentistas, por hombres como Leonardo y Miguel Ángel, como su auténtico precursor. ¿Qué hizo Giotto? Algo tan simple y tan complejo como romper con la tradición pictórica medieval. Antes de Giotto, la pintura era plana, simbólica,
jerática. Las figuras bizantinas parecían flotar en un espacio dorado e irreal, sin peso, sin volumen, sin emoción. Eran iconos, no personas. Giotto, en sus frescos de la Basílica de San Francisco de Asís y, sobre todo, en la capilla de los Scrovegni de Padua, hizo algo revolucionario, pintó personas. Sus figuras son sólidas, tienen volumen, peso, ocupan un espacio que podemos sentir como real. Pintó a la Virgen María no como una reina celestial inalcanzable, sino como una madre angustiada por el destino de su hijo. Pintó a los apóstoles con rostros que reflejan el dolor, la duda, la sorpresa. Por primera vez en siglos, la pintura contaba una historia humana, con emociones humanas, en un escenario que imitaba la realidad. Esta búsqueda de la tridimensionalidad, de la expresividad, de la humanidad de los personajes sagrados, es el germen de todo lo que vendrá después. Giotto fue el primero en atreverse a pintar lo que veía, no lo que la tradición le dictaba que debía ver. Así que, insomnes curiosos, vamos haciendo balance de lo que hemos visto esta noche. En este preámbulo del cambio, durante el Trecento italiano, hemos asistido al nacimiento de una nueva forma de entender el mundo. Hemos visto cómo Francesco Petrarca redescubre la antigüedad clásica y pone al hombre en el centro del pensamiento, fundando el humanismo. Hemos visto cómo su amigo Boccaccio retrata la vitalidad y complejidad de la vida cotidiana en el Decamerón, consolidando el uso de la lengua vulgar y dignificando la experiencia humana. Hemos visto cómo el concurso de 1401 para las puertas del baptisterio de Florencia se convierte en el campo de batalla donde se enfrentan dos formas de entender el arte, la belleza serena de Ghiberti y el drama innovador de Brunelleschi, marcando el inicio de una nueva era artística. Y hemos visto cómo el mecenazgo de ciudades-estado como Florencia, bajo el impulso de hombres como Cosme de Medici, crea el caldo de cultivo perfecto para que las ideas y el talento puedan prosperar. Todo ello, mientras el genio precursor de Giotto ya había comenzado a dotar de humanidad y realismo a la pintura. El Trecento fue la semilla. Fue el momento en que los intelectuales y artistas italianos decidieron que ya no querían mirar solo hacia el cielo, sino que querían recuperar la grandeza de la tierra, la sabiduría de los antiguos, la belleza del cuerpo humano y la complejidad de las emociones. Fue el tiempo de la ruptura, el momento en que se empezaron a cuestionar los dogmas medievales y se puso la primera piedra de un nuevo mundo. Un mundo que, en el siglo siguiente, el 400, alcanzaría una madurez insospechada. Pero esa es una historia para otra noche. La próxima vez que nos encontremos aquí, en la madrugada, daremos el gran salto. Nos adentraremos en el siglo de oro, en el Cinquecento. Hablaremos de la cúpula de Brunelleschi, de cómo un arquitecto frustrado cambió para siempre el perfil de Florencia. Hablaremos de la llegada de los tres gigantes, Leonardo, el mago, el hombre que todo lo quería saber, Rafael, el pintor de la gracia y la armonía perfecta, y Miguel Ángel, el titán atormentado, el hombre que esculpía la furia de Dios en la piedra. Hablaremos del esplendor de Roma bajo el papado de Julio II y del trágico final de esa edad dorada con el saco de Roma de 1527. Pero eso será dentro de 7 noches. Por ahora, me despido. Espero que hayáis disfrutado de este primer viaje al origen de todo. Si te ha gustado, si quieres acompañarme en las próximas madrugadas para descubrir el resto de esta apasionante historia, ya sabes, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para que el insomnio te pille siempre en buena compañía. Y ahora, apaga la luz, intenta descansar, y que los sueños, si llegan, estén poblados de humanistas, de poetas y de los primeros destellos de un mundo nuevo. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima historia. Bienvenido, una vez más, querido insomne, a este rincón donde la historia se convierte en el mejor de los refugios cuando el mundo duerme. Soy el historiador con insomnio, y me alegra profundamente que me acompañes en esta travesía nocturna. En nuestro capítulo anterior, comenzamos a desentrañar los orígenes de ese fascinante despertar cultural que conocemos como el Renacimiento, paseando por las calles de la Toscana del siglo XIV, conociendo a Petrarca, el padre del humanismo, y asomándonos al concurso que cambiaría la escultura para siempre. Sentamos las bases, observamos cómo Florencia, bajo el mecenazgo de los Medici, empezaba a sacudirse el polvo medieval. Pero esa fue solo la chispa inicial. El fuego, el verdadero incendio que iluminaría a Europa entera, estaba a punto de producirse. Así que ponte cómodo, ajusta esa manta, sirve otra taza de ese café que te mantiene despierto, porque hoy nos adentramos en la parte 2, el siglo de oro, el Cinquecento y la expansión del clasicismo. Vamos a hablar de gigantes,
de cúpulas que desafían al cielo, de papas guerreros y de un saco que puso fin a una era dorada. Si el siglo XV fue el laboratorio donde se experimentó, el siglo XVI, el Cinquecento, fue la sala de exposiciones donde se mostraron las obras maestras. Todo lo que se había insinuado en el Quattrocento, la perspectiva, el estudio de la anatomía, la admiración por lo clásico, llegó aquí a su punto álgido, a su máxima expresión. Es el momento de la madurez, el instante en que los artistas no solo imitan la naturaleza, sino que compiten con ella, y a menudo, la superan. El centro de gravedad del arte comienza a desplazarse lentamente desde la competitiva Florencia hacia la imponente Roma, pero no por capricho, sino porque allí se asienta un poder que quiere dejar constancia de su grandeza, el papado. Los papas del Renacimiento, hombres como Alejandro V o Julio II, eran tan mundanos, ambiciosos y amantes del arte como los Médici, y vieron en la ciudad eterna el escenario perfecto para un nuevo imperio, pero esta vez, un imperio de la fe y la cultura. Y dentro de esta eclosión de genialidad, tenemos que detenernos obligatoriamente en un nombre que es, por sí solo, un universo, Filippo Brunelleschi. Aunque cronológicamente pertenece más al siglo XV, su sombra es tan alargada que resulta imposible no considerarlo el arquitecto que abrió la puerta de par en par a esta nueva era. No nos centraremos ahora tanto en la cúpula, que ya es un hito en sí misma, sino en su otro gran legado, esa obsesión casi matemática que compartió con su amigo Donatello y que cambiaría para siempre la forma de pintar y esculpir, la perspectiva lineal. Imagina, por un momento, el mundo antes de Brunelleschi. La pintura medieval era un universo simbólico, donde el tamaño de las figuras dependía de su importancia religiosa, no de su distancia. Un santo era enorme y un donante, minúsculo, sin importar dónde estuvieran situados en el espacio. El espacio, de hecho, apenas existía. Los fondos eran dorados, planos, un no lugar que representaba la divinidad. Brunelleschi, observando la arquitectura clásica, experimentando con espejos y realizando mediciones en las calles de Florencia, descubrió un sistema, una fórmula matemática que permitía representar el mundo tridimensional en una superficie de 2 dimensiones de una manera que imitaba la visión humana. Estableció un punto de fuga único hacia el que todas las líneas convergían, creando una sensación de profundidad real, tangible. Cuenta la leyenda, y es una historia maravillosa, que Brunelleschi realizó un par de tablas para demostrar su descubrimiento. Una de ellas, hoy perdida, representaba el baptisterio de Florencia visto desde la puerta de la catedral. Pintó la escena sobre una tabla y, en lugar de pintar el cielo, lo cubrió con pan de plata bruñido para que reflejara el cielo real y las nubes que pasaban. Luego, hizo un agujero en la tabla a la altura del punto de fuga, y poniendo un ojo en la parte trasera del cuadro, sostenía un espejo frente a él. Al mirar por el agujero, la reflexión del espejo mostraba su pintura de tal manera que se fusionaba con el edificio real. Era un truco, sí, pero un truco que demostraba científicamente que su sistema funcionaba, que la pintura podía ser una ventana abierta al mundo. Este descubrimiento no fue solo un avance técnico, fue una declaración filosófica. Ponía al hombre, con su ojo y su razón, en el centro del universo. El mundo ya no era un caos divino e incomprensible, sino un espacio ordenado, medible, comprensible para la mente humana. Todos los grandes maestros del Cinquecento, desde Leonardo hasta Rafael, serían deudores de esta revelación de Brunelleschi. Pero, por supuesto, cuando hablamos de la perspectiva y su aplicación práctica en la pintura, no podemos dejar de lado a la figura más fascinante y poliédrica de todo el Renacimiento. Hablo, como no, de Leonardo di Ser Piero da Vinci, o simplemente, Leonardo da Vinci. Si el Renacimiento inventó al hombre universal, al uomo universale, Leonardo fue su encarnación más perfecta. No fue solo un pintor, fue un anatomista, un botánico, un ingeniero, un arquitecto, un músico, un escultor. Su insaciable curiosidad lo llevó a diseccionar cadáveres para entender el funcionamiento de los músculos y los tendones, a estudiar el vuelo de los pájaros para soñar con máquinas voladoras, a analizar el flujo del agua y la geología de las montañas. Todo este conocimiento no era un fin en sí mismo, sino un medio para un fin superior, comprender la vida y, con esa comprensión, poder representarla con una verdad y una profundidad nunca vistas. Y en esa representación, Leonardo introdujo una técnica que se convirtió en su seña de identidad más reconocible, el esfumato. La palabra viene del italiano fumo, humo. Y es que, en sus pinturas, los contornos de las figuras no están definidos por líneas nítidas y duras, como en la pintura del Quattrocento. En lugar de eso, todo se funde en una suave gradación de luz y sombra,
en una atmósfera vaporosa que envuelve los cuerpos y los paisajes, creando una unidad orgánica y misteriosa. No hay líneas, solo luz. Observa, si no, su obra más famosa, la Gioconda o Mona Lisa. Durante siglos, la humanidad ha tratado de descifrar la sonrisa de esa mujer. ¿Es feliz? ¿Es triste? ¿Es irónica? Y es precisamente el esfumato el que crea esa ambigüedad, ese misterio. La comisura de los labios se difumina, las sombras de las mejillas se funden, y la expresión se vuelve escurridiza, viva, cambiante ante nuestros ojos. La sonrisa de Mona Lisa no es una expresión fija, es un proceso. Es el triunfo de la psicología sobre el simple retrato. Luego está otra de sus obras monumentales, La Última Cena, pintada en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie en Milán. Aquí, Leonardo no recurre tanto al esfumato, sino a la composición y la gestualidad para narrar el momento dramático por excelencia, el instante en que Cristo anuncia que uno de sus apóstoles lo traicionará. Antes de Leonardo, las representaciones de la Última Cena eran bastante estáticas. Los apóstoles se sentaban ordenadamente, casi como figuras de ajedrez. Leonardo, en cambio, crea un caos controlado. Agrupa a los apóstoles en grupos de 3, cada grupo reaccionando de manera diferente a las palabras de Jesús. Unos se horrorizan, otros preguntan, otros se enfadan, otros dudan. Y en el centro, aislado por la composición, un Jesús sereno, casi resignado, que acaba de pronunciar la sentencia. Y luego está Judas. Tradicionalmente, los pintores medievales colocaban a Judas al otro lado de la mesa, apartado, para que el espectador lo identificara claramente como el malvado. Leonardo, en un alarde de genialidad, lo integra en el grupo. Lo vemos agarrando la bolsa de dinero, su rostro en sombra, retrayéndose mientras los demás se agitan. Es un estudio psicológico colectivo, una obra maestra de la narrativa visual. Lamentablemente, el experimento de Leonardo con la técnica al fresco no funcionó y la pintura comenzó a deteriorarse casi desde el momento en que la terminó, pero aún así, su poder expresivo sigue siendo inconmensurable. Leonardo, con su afán investigador, a menudo dejaba obras inacabadas, porque su mente ya estaba galopando hacia el siguiente problema, el siguiente misterio por resolver. Pero junto a él, y compitiendo por el favor de los poderosos, surgió otro genio, de una personalidad completamente diferente pero de una maestría igualmente indiscutible. Me refiero a Raffaello Sanzio, Rafael. Si Leonardo es la búsqueda inquieta y el misterio, Rafael es la serenidad, la armonía y la gracia hechas pintura. Rafael fue un niño prodigio, un absorbente nato que aprendió de los mejores, primero de Perugino en Umbría, y luego, al llegar a Florencia, devoró con avidez las lecciones de Leonardo y Miguel Ángel. Pero no se limitó a imitarlos, supo sintetizar sus hallazgos en un estilo propio, claro, equilibrado y de una belleza que parecía fácil, aunque en realidad era fruto de un estudio y un esfuerzo titánicos. Su obra cumbre, el lugar donde su genio sintetizador alcanza la cima, son las estancias vaticanas, un conjunto de habitaciones en el Palacio Apostólico que el Papa Julio II le encargó decorar siendo Rafael apenas un veinteañero. De entre todas las maravillas que pintó allí, destaca sobre todas la Escuela de Atenas. Este fresco es, probablemente, la mejor representación visual del espíritu del Renacimiento. ¿Qué vemos en él? Un gran edificio clásico, inspirado en el proyecto de Bramante para la nueva Basílica de San Pedro, con bóvedas de medio punto y estatuas de los dioses Apolo y Minerva. Y bajo esas bóvedas, un grupo numeroso de filósofos de la Grecia clásica, conversando, discutiendo, enseñando, aprendiendo. En el centro, las dos figuras más importantes, Platón, que señala hacia el cielo con el dedo, indicando el mundo de las ideas, y Aristóteles, que extiende la mano hacia adelante, hacia la tierra, representando el mundo de la experiencia, la física, la realidad tangible. A su alrededor, Rafael coloca a decenas de otros pensadores, un Pitágoras absorto en sus cálculos, un Diógenes recostado en las escaleras, un Euclides inclinado sobre una pizarra enseñando geometría con un compás. Y aquí viene el detalle más fascinante. Rafael, en un gesto de orgullo intelectual y de complicidad con su tiempo, pinta a muchos de esos filósofos con los rostros de sus contemporáneos. Platón tiene el rostro de Leonardo da Vinci. El severo Heráclito, apoyado sobre un bloque de mármol, tiene los rasgos atormentados de Miguel Ángel. El propio Rafael se incluye a un lado, mirando al espectador, como diciendo, yo también formo parte de esta gran conversación. Es un mensaje poderosísimo.
El Renacimiento no se veía a sí mismo como una ruptura con el pasado, sino como un renacer, un diálogo directo con la antigüedad clásica, como si los siglos de oscuridad no hubieran existido. Los artistas y pensadores del Cinquecento se sentían herederos y continuadores de Platón y Aristóteles. La escuela de Atenas es el triunfo de la razón, la filosofía y la ciencia, enmarcadas en una arquitectura clásica y pobladas por los genios del momento. Es un manifiesto pintado. Pero si Leonardo era la curiosidad y Rafael era la gracia, el tercero de este triunvirato de titanes era la fuerza bruta, la pasión desbordada, la energía colosal. Miguel Ángel Buonarroti. Para hablar de Miguel Ángel, hay que usar superlativos. Fue escultor, pintor, arquitecto y poeta, y en cada una de esas disciplinas alcanzó cotas de perfección y dramatismo que rozan lo sobrehumano. Su tema central, su obsesión, fue el cuerpo humano. Pero no el cuerpo humano idealizado y sereno de la estatuaria griega clásica, sino un cuerpo humano en tensión, en lucha, cargado de una energía interior que parece a punto de estallar. Los contemporáneos acuñaron un término para definir esa cualidad, terribilita. No es solo terror, es una especie de sobrecogimiento, de majestad imponente que te deja sin aliento ante la fuerza de sus obras. Pensemos en su David. Antes de Miguel Ángel, varios artistas habían esculpido a David, el héroe bíblico que derrotó a Goliat. Donatello, por ejemplo, lo había representado como un adolescente delicado, casi afeminado, con el pie sobre la cabeza del gigante, en actitud triunfante pero serena. Miguel Ángel hace algo completamente diferente. Su David no es el vencedor después de la batalla, es el guerrero antes de la batalla. Tiene la onda al hombro, pero su cuerpo está en tensión, cada músculo se marca bajo la piel, las venas de las manos se hinchan, la mirada está fija en el horizonte, en su enemigo, con una concentración absoluta. Es el momento de la decisión, de la concentración de toda la fuerza física y moral antes del lanzamiento definitivo. La cabeza es ligeramente grande y las manos son enormes, no por un error, sino para enfatizar los centros de la inteligencia y la acción. El David de Miguel Ángel es un símbolo de la Florencia republicana, una ciudad pequeña pero decidida a enfrentarse a gigantes, ya sean las poderosas familias rivales o las potencias extranjeras. Es la encarnación de la virtud cívica y la fortaleza humana. Y luego está su otra obra colosal, la que quizás sea la empresa artística más agotadora y sublime de toda la historia del arte, la bóveda de la Capilla Sistina. El Papa Julio II, un hombre de carácter tan fuerte como el del propio Miguel Ángel, le encargó inicialmente que realizara su tumba, un proyecto faraónico. Pero luego, por razones que aún se discuten, o quizá por una intriga de sus rivales, lo convenció para que pintara la bóveda de la capilla familiar de los Sixto. Miguel Ángel, que se consideraba escultor, no pintor, aceptó a regañadientes, convencido de que sus enemigos querían verlo fracasar. Pasó 4 años, de 1508 a 1512, tumbado boca arriba sobre un andamio de su invención, con la pintura goteándole en la cara, sometiendo su cuerpo a un suplicio físico indescriptible. El resultado, sin embargo, fue una de las cimas del arte universal. En el centro de la bóveda, Miguel Ángel pintó 9 escenas del Génesis, desde la creación hasta el diluvio. De todas ellas, hay una que se ha grabado a fuego en el imaginario colectivo, la creación de Adán. En esa escena, vemos a Dios Padre, majestuoso, envuelto en un manto y rodeado de ángeles, que extiende su brazo derecho hacia un Adán recién creado, recostado en la tierra. Las manos de Dios y Adán están a punto de tocarse, pero no lo hacen. Hay un pequeño espacio, una distancia infinitesimal entre ambos dedos. Es en ese espacio, en ese intervalo, donde Miguel Ángel sitúa todo el misterio de la creación. No es el momento del contacto, sino el momento de la inminencia, de la chispa divina a punto de ser transmitida. El dedo de Dios es el poder, la energía creadora, el dedo de Adán, inerte pero anhelante, es la humanidad esperando recibir el don de la vida, el alma, la razón. La composición es perfecta. El cuerpo de Dios, poderoso y dinámico, está enmarcado por un manto que parece un corte anatómico de un cerebro humano, un guiño del genial Miguel Ángel a que la creación es también un acto intelectual. Adán, por su parte, tiene un cuerpo de una belleza ideal, clásica, pero su postura lánguida transmite la pasividad anterior al soplo divino. Es una obra que habla de teología, de filosofía y de humanismo en un solo instante congelado. Este fervor creativo, esta competencia titánica entre Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, no ocurría en el vacío.
Ocurría en un contexto político y religioso muy concreto, marcado por la figura de un papa guerrero y mecenas como Julio II. Julio II era un hombre que quería dejar su huella en Roma para la eternidad, y para ello no dudó en emplear a los mejores. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, el corazón de la cristiandad. El antiguo templo, levantado por Constantino en el siglo IV, amenazaba ruina y resultaba demasiado modesto para la nueva Roma de los papas. Julio II encargó el proyecto a Donato Bramante, otro arquitecto genial que había llegado de Milán. Bramante presentó un proyecto grandioso, una basílica de planta central, con una enorme cúpula que cubriera el espacio donde se veneraba la tumba de San Pedro, inspirada en el Panteón de Agripa, el gran templo de la Roma antigua. La muerte de Julio II y luego la del propio Bramante retrasaron las obras, y el proyecto sufriría muchas modificaciones a lo largo del siglo, hasta que finalmente Miguel Ángel, ya anciano, retomaría el control y diseñaría la imponente cúpula que hoy vemos, convirtiendo el proyecto de Bramante en una realidad aún más colosal. La nueva San Pedro no era solo una iglesia, era una declaración de poder. Quería demostrar que la Iglesia de Roma era la heredera legítima del Imperio Romano, su continuadora en lo espiritual y, ahora también, en lo material y artístico. La construcción de San Pedro fue la obra que acaparó la atención y los recursos de la Santa Sede durante décadas, un imán que atrajo a artistas de toda Italia y que marcó el ritmo de la arquitectura renacentista. Pero este mundo de mecenazgo, genio y esplendor, esta edad de oro que hemos estado describiendo, no podía durar para siempre. Todo tiene un final, y el del Alto Renacimiento fue especialmente trágico y violento. Se llama el Saco de Roma, y tuvo lugar en 1527. Para entenderlo, hay que salir del taller del artista y mirar el tablero geopolítico de Europa. Era el momento de las guerras entre Francia y el Imperio Español de los Habsburgo, liderado por el emperador Carlos V, por la hegemonía en el continente. El papado, siempre hábil en el juego de alianzas, se posicionaba a veces de un lado, a veces del otro. El papa de entonces, Clemente VII, un Médici de la rama secundaria, formó una liga contra el emperador Carlos. La respuesta de Carlos no se hizo esperar. Envió un ejército hacia el sur, hacia Roma. Pero ese ejército no era una fuerza disciplinada. Era una masa informe de unos 30.000 hombres, una mezcla de soldados profesionales españoles y alemanes, y una enorme cantidad de lansquenetes alemanes, que eran mercenarios y, lo que es peor, en su mayoría eran protestantes luteranos. Para ellos, el Papa no era el vicario de Cristo, sino el anticristo de Babilonia, y Roma, la ciudad pecadora que merecía ser destruida. Este ejército, mal pagado y hambriento, avanzó hacia Roma sin apenas encontrar resistencia. El 6 de mayo de 1527, las murallas de la ciudad eterna fueron asaltadas. Lo que siguió fue una pesadilla de varios días, una de las catástrofes más terribles de la historia moderna. Durante semanas, los soldados desataron su furia sobre Roma. Saquearon iglesias y palacios, violaron monjas, asesinaron a sacerdotes y civiles, profanaron reliquias y robaron tesoros artísticos incalculables. El Papa Clemente VII logró huir por poco y se refugió en el castillo San Angelo, donde permaneció sitiado mientras veía cómo su ciudad era destruida. Los artistas y humanistas que habían hecho de Roma su hogar huyeron despavoridos o fueron asesinados. La ciudad, que bajo Julio II se había convertido en la nueva Atenas, la capital del mundo, quedó reducida a escombros, humo y muerte. El saco de Roma fue un golpe psicológico devastador. Acabó con el optimismo humanista, con la idea de que el mundo podía ser perfectible a través de la razón y el arte. Demostró que la barbarie, la violencia y la irracionalidad seguían muy presentes, a las puertas mismas del Vaticano. Las consecuencias del saco fueron profundas y de largo alcance. La primera, y más inmediata, fue la dispersión de los artistas. Aquellos que sobrevivieron huyeron de Roma y llevaron consigo el estilo del Alto Renacimiento a otras cortes de Italia y de Europa. Génova, Venecia, Fontainebleau en Francia, Praga, todos se beneficiaron de esta diáspora artística. La segunda consecuencia fue el fin del espíritu equilibrado y sereno del Alto Renacimiento. El trauma del saco dio paso a una nueva sensibilidad artística, más inquieta, más compleja, más artificial y retorcida. A esta fase la llamamos manierismo. Los artistas manieristas, como Pontormo o Rosso Fiorentino, ya no buscaban la armonía clásica de Rafael. Preferían las composiciones inestables, las perspectivas forzadas, los colores ácidos y chillones,
las figuras alargadas y con posturas imposibles. Era el reflejo de un mundo que había perdido la brújula, que ya no estaba seguro de nada. La seguridad y el equilibrio del Cinquecento dieron paso a la duda y la angustia. El saco de Roma no solo puso fin a una época dorada para el arte, sino que también tuvo enormes repercusiones políticas y religiosas. Consolidó el poder de Carlos V y marcó el inicio de la hegemonía española en Italia. Pero, sobre todo, endureció las posturas en el conflicto religioso que se avecinaba. La visión de los lansquenetes luteranos saqueando Roma convenció a muchos en la Iglesia Católica de que la herejía protestante no era solo un debate teológico, sino una amenaza violenta y real que debía ser combatida con todos los medios. Esto contribuyó directamente a radicalizar el ambiente que llevaría a la Contrarreforma, al Concilio de Trento y a una nueva concepción del arte, un arte didáctico, claro y emocional, que pudiera competir con el mensaje protestante y reafirmar la fe de los católicos. El arte, después de 1527, ya no volvería a ser el mismo. Y así, querido Insomne, hemos viajado juntos por el corazón palpitante del Cinquecento. Hemos visto cómo la perspectiva de Brunelleschi se convirtió en una ventana al mundo, cómo el esfumato de Leonardo nos sumergió en el misterio del alma humana, cómo la gracia de Rafael sintetizó todo el saber clásico en una sola habitación, y cómo la terribilita de Miguel Ángel nos mostró la fuerza divina y humana en su máxima expresión. Hemos sentido el fragor de la construcción de la nueva Roma y hemos padecido el horror de su destrucción. Esta segunda parte, el siglo de oro, fue un momento de equilibrio perfecto, una estrella fugaz de una belleza y una intensidad inigualables, que iluminó el mundo antes de apagarse entre las llamas y el saqueo. Pero el Renacimiento no murió en Roma. Sus semillas, esparcidas por los artistas que huyeron, y su mensaje, multiplicado por una invención revolucionaria de la que hablaremos, germinarían en otros lugares, al otro lado de los Alpes. Así que no te vayas, porque en nuestra próxima reunión, cuando el insomnio vuelva a llamar a tu puerta, nos adentraremos en la tercera y última parte de este viaje, la propagación de una nueva mentalidad, el renacimiento nórdico y el poder transformador de la imprenta. Hablaremos de Van Eyck y su realismo casi fotográfico, de Erasmo de Róterdam y su crítica feroz, y de cómo un monje alemán llamado Lutero clavó unas tesis en una puerta y rompió para siempre la unidad de la cristiandad. Hasta entonces, querido insomne, que la historia te acompañe en tus vigilias y que encuentres en estos relatos un faro en la oscuridad de la noche. Buenas noches, y gracias por compartir este rato con el historiador con insomnio. Bienvenidos de nuevo, insomnes curiosos. Una vez más, la madrugada nos reúne en este refugio silencioso donde la historia cobra vida. Soy el historiador con insomnio, y os hablo desde ese lugar intemporal donde el reloj parece detenerse y solo existimos nosotros y los ecos del pasado. Hemos recorrido ya un largo camino juntos en esta trilogía sobre el Renacimiento. En nuestra primera noche, viajamos al Trecento italiano, al preámbulo del cambio, para ser testigos de cómo Petrarca y Boccaccio sembraron la semilla del humanismo y cómo Giotto empezó a dotar de humanidad a la pintura. En la segunda noche, nos sumergimos en el esplendor del Cinquecento, el siglo de oro, y vimos a los gigantes Leonardo, Rafael y Miguel Ángel alcanzar cotas de perfección nunca antes vistas, mientras la poderosa Roma de los papas se convertía en el nuevo centro del mundo, solo para ser brutalmente sacudida por el saco de 1527. Pero el Renacimiento, como todo gran movimiento, no podía quedar encerrado entre los muros de las ciudades italianas. Era una llama que, alimentada por el genio y la ambición, acabaría por prender fuego a todo el continente. Y esa propagación, esa transformación del mensaje al cruzar los Alpes, es una de las historias más fascinantes y, a menudo, menos comprendidas de este periodo. Porque el Renacimiento que llegó al norte de Europa no fue una simple copia del modelo italiano. Fue una metamorfosis. Absorbió las ideas humanistas, sí, pero las filtró a través de una lente cultural, religiosa y social completamente diferente. El resultado fue un renacimiento nórdico con personalidad propia, más realista, más minucioso, más preocupado por la espiritualidad íntima y, sobre todo, indisolublemente ligado a una invención que lo cambiaría absolutamente todo, la imprenta. Así que, preparaos para cruzar los Alpes con nosotros. Esta noche, en El historiador con insomnio, abordamos la tercera y última parte de nuestro viaje, la propagación de una nueva mentalidad. El renacimiento nórdico y la imprenta. Para entender la magnitud de lo que ocurrió al norte de los Alpes, tenemos que detenernos, primero, en un invento que a menudo damos por sentado, pero que constituye, sin exageración, la mayor revolución tecnológica y comunicativa antes de la era de Internet.
Estamos hablando, como no, de la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg, hacia el año 1450, en la ciudad alemana de Maguncia. Imaginad, por un momento, el mundo antes de Gutenberg. Un mundo donde cada libro, cada texto, cada panfleto, era un objeto único, copiado a mano, lentamente, por escribas y monjes en escritorios mal iluminados. Producir una sola Biblia podía llevar años y su coste era tan astronómico que solo instituciones como monasterios, catedrales o universidades, y algunos pocos nobles y ricos mercaderes, podían permitirse poseer una. El conocimiento era un bien escaso, un tesoro custodiado por unos pocos. La información viajaba con lentitud desesperante, y las ideas, por muy revolucionarias que fueran, tenían un alcance limitado. La invención de Gutenberg rompió ese molde de forma explosiva. No fue un invento que surgiera de la nada, Gutenberg combinó tecnologías existentes de forma brillante. Tomó la prensa de vino o de papel, utilizada durante siglos, y la adaptó para ejercer una presión uniforme sobre el papel. Perfeccionó una tinta a base de aceite que se adhería al metal mucho mejor que las tintas al agua usadas hasta entonces. Y su genialidad principal fue desarrollar un sistema de tipos móviles, pequeños bloques de metal, cada uno con una letra en relieve, que podían combinarse y reordenarse para formar cualquier página de texto. Una vez impresas las copias necesarias, los tipos se desmontaban y estaban listos para la siguiente página, para el siguiente libro. El impacto fue inmediato y sísmico. De repente, se podían producir cientos, incluso miles de copias de un mismo texto en una fracción del tiempo que hubiera tardado un solo escriba. El coste de los libros se desplomó. El conocimiento, que había sido un bien de lujo, empezó a democratizarse. La primera gran obra impresa por Gutenberg fue, como no, la Biblia. La llamada Biblia de Gutenberg, o Biblia de 42 líneas, es un monumento de la historia, un objeto de una belleza técnica pasmosa que imitaba la estética de los manuscritos iluminados. Pero lo importante no era solo la Biblia. La imprenta permitió imprimir todo tipo de textos, los clásicos grecolatinos que Petrarca y Boccaccio habían rescatado del olvido, las obras de los humanistas italianos, tratados de ciencia y medicina, gramáticas, leyes, panfletos políticos y, muy pronto, literatura en lenguas vernáculas. Pensad en lo que esto significó para la propagación del Renacimiento. Las ideas humanistas, que antes se difundían lentamente a través de cartas personales o de viajeros eruditos, podían ahora multiplicarse a una velocidad vertiginosa. Un estudiante en París, un comerciante en Amberes, un clérigo en Londres, podían tener acceso a las mismas obras que se leían en Florencia o Roma. La imprenta se convirtió en el vehículo, en el auténtico caballo de Troya que introdujo el virus del Renacimiento en el corazón de Europa. Sin ella, el impacto del movimiento habría sido mucho menor, mucho más localizado. Fue el altavoz que amplificó el mensaje hasta hacerlo llegar a todos los rincones del continente. Y si la imprenta fue el vehículo, el contenido que viajó en ella, al menos al principio, fue el humanismo. Pero un humanismo que, al cruzar los Alpes, adquirió un tono distintivo. Mientras que el humanismo italiano era más cívico, más preocupado por la vida activa, por la participación en la polis, por la belleza física y la gloria terrenal, el humanismo nórdico se tiñó de una profunda espiritualidad. No era un humanismo menos profundo, sino que miraba más hacia el interior del ser humano, hacia su relación con Dios y con la comunidad cristiana. Y el máximo exponente de esta corriente, el príncipe de los humanistas, como fue conocido en toda Europa, fue un hombre nacido en Rotterdam, Erasmo. Erasmo de Rotterdam, nacido hacia 1466, es una figura fascinante y contradictoria. Fue un hombre profundamente religioso, pero ferozmente crítico con la corrupción y los abusos de la Iglesia de su tiempo. Fue un erudito de una talla inmensa, un maestro del latín y un apasionado del griego, que dedicó su vida a aplicar el método filológico humanista, el mismo que Petrarca aplicó a Cicerón, al estudio de los textos sagrados. Su gran obra, la que le dio fama y lo convirtió en una autoridad moral en Europa, fue su edición crítica del Nuevo Testamento en griego, publicada en 1516. Al cotejar los manuscritos más antiguos que pudo encontrar, Erasmo se dio cuenta de que la traducción latina oficial de la Iglesia, la Vulgata, contenía errores y pasajes que se habían ido desviando del original. Se atrevió a señalar que, en algunos puntos, la Iglesia llevaba siglos basando su doctrina en una traducción defectuosa. Pero su crítica no era solo filológica. Era una crítica moral y teológica. En su obra más famosa, Elogio de la locura, escrita en 1511,
Erasmo utiliza la ironía y la sátira para denunciar la hipocresía, la vanidad y la estupidez de su época. Se ríe de los teólogos escolásticos enredados en discusiones bizantinas, de los monjes que se creen santos solo por cumplir rituales externos, de los obispos que viven como príncipes, de los papas que se comportan como señores de la guerra. Su crítica es mordaz, pero su objetivo no es destruir la Iglesia, sino reformarla desde dentro. Erasmo abogaba por una fe más interior, más personal, menos dependiente de ritos y jerarquías corruptas. Quería una Iglesia que volviera a la sencillez y la pureza del Evangelio, una filosofía de Cristo, al alcance de todos. Sus ideas, propagadas por toda Europa gracias a la imprenta, crearon un clima intelectual, un caldo de cultivo, que haría posible lo que estaba a punto de estallar. Porque ese clima de crítica, esa exigencia de reforma, ese anhelo de una fe más auténtica, sumado al descontento social y político contra el poder de Roma y del emperador, iba a encontrar un detonante. Y ese detonante fue un monje agustino alemán, un hombre atormentado por la idea de su propia salvación, llamado Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg un documento con 95 tesis sobre el poder de las indulgencias. Su intención, en principio, no era romper con Roma, sino abrir un debate académico. Criticaba la venta de indulgencias, esa práctica por la cual la Iglesia prometía reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de dinero, una práctica que consideraba una corrupción y un engaño a los fieles. Lo que Lutero no podía imaginar es que la imprenta convertiría sus humildes tesis en un misil de alcance continental. Sus palabras fueron traducidas del latín al alemán, impresas y distribuidas masivamente por toda Alemania y Europa. En cuestión de semanas, el nombre de Lutero era conocido en todos los rincones del imperio. La imprenta actuó como la mecha que encendió la pólvora acumulada durante décadas. El debate teológico se convirtió rápidamente en un cisma, y el cisma, en una revolución política y social. La reforma protestante había comenzado. Lutero iba mucho más allá de Erasmo. Negaba la autoridad del Papa, sostenía que la salvación se alcanzaba solo por la fe y no por las obras, y afirmaba que la única fuente de autoridad religiosa era la Biblia, que debía ser accesible a todos los creyentes en su propia lengua. De ahí su monumental labor de traducción de la Biblia al alemán, una obra que no solo fijó la lengua alemana moderna, sino que puso el texto sagrado en manos de cualquier persona que supiera leer. La reforma partió Europa en dos. El mapa religioso y político se reconfiguró por completo. El norte de Europa, Alemania, Inglaterra, los Países Bajos, Escandinavia, se inclinaron mayoritariamente hacia el protestantismo en sus diversas variantes, luterana, calvinista, anglicana, mientras que el sur, Italia, España, Francia, permaneció fiel a Roma. Y este cisma religioso tuvo, inevitablemente, un impacto radical en el arte. Hasta entonces, el gran mecenas del arte había sido la Iglesia. Las catedrales, los monasterios, las capillas, eran los principales escaparates de la creación artística. Pero la reforma protestante cambió eso de raíz. Los reformadores, especialmente los más radicales como Calvino, veían con profunda desconfianza el arte religioso. Lo consideraban una forma de idolatría, una distracción de la verdadera adoración a Dios, que debía ser espiritual y no material. Las iglesias protestantes se vaciaron de imágenes. Se prohibieron los retablos, las esculturas, las pinturas de santos. Se encalaron los muros. El culto se centró en la predicación de la palabra, en la lectura de la Biblia. Esto no significó el fin del arte en el norte protestante, sino una transformación profunda de su función y sus temas. Los artistas tuvieron que buscar nuevos mercados y nuevos géneros. Si la Iglesia ya no les encargaba obras, los clientes pasaron a ser la burguesía, los comerciantes, los funcionarios, las instituciones cívicas. La pintura dejó de ser predominantemente religiosa para diversificarse en géneros que hoy consideramos típicamente holandeses o flamencos, el retrato individual y grupal, el paisaje, la naturaleza muerta o bodegón, la escena de género que retrata la vida cotidiana. Era un arte para decorar las casas particulares, para afirmar el estatus social, para explorar la belleza del mundo creado por Dios sin necesidad de representar a Dios mismo. Mientras en la Italia católica de la Contrarreforma, el arte se volvía un arma de propaganda, grandioso, dramático, emotivo, para reafirmar la fe ante los fieles, en el norte protestante, el arte se volvía más íntimo, más realista, más centrado en la observación del mundo tangible. Pero antes de que la Reforma dividiera el mapa y redefiniera el arte,
el Renacimiento nórdico ya había desarrollado una voz propia, poderosa y original, que no dependía de los modelos italianos. Y esa voz alcanzó su máxima expresión en la pintura flamenca del siglo XV. Mientras en Florencia, Brunelleschi, Masaccio y Donatello revolucionaban el arte a través de la perspectiva lineal, la anatomía y el ideal clásico, en Flandes, una escuela de pintores estaba llevando a cabo una revolución igual de profunda, pero por caminos completamente distintos. Su obsesión no era la idealización, sino la observación minuciosa, casi microscópica, de la realidad. El genio indiscutible de esta revolución fue Jan van Eyck, activo en la corte del duque de Borgoña, Felipe el Bueno, en Brujas, hacia 1430. Van Eyck no inventó la pintura al óleo, como a menudo se dice erróneamente, pero sí la perfeccionó hasta convertirla en un instrumento de una precisión y una belleza deslumbrantes. La pintura al tempel, que se usaba antes, se secaba muy rápido y no permitía mezclas sutiles ni transparencias. El óleo, en cambio, al secarse lentamente, permitía a Van Eyck superponer capas finísimas de pintura, lograr transiciones tonales suavísimas, y crear efectos de luz y textura de un realismo alucinante. Mirad su obra más famosa, el Retrato del matrimonio Arnolfini, pintado en 1434. Es mucho más que un simple retrato de un rico comerciante italiano afincado en Brujas y su esposa. Es un alarde de virtuosismo técnico y un cofre de símbolos. Fijaos en el detalle. El lustre de la lámpara de latón, el pelaje del perro, las pinceladas con las que recrea la textura de las pieles, de las maderas, de las alfombras orientales. Y lo más asombroso, el espejo convexo al fondo de la habitación. En ese pequeño espejo, Van Eyck pinta, en miniatura, una escena reflejada donde se ve la espalda de los esposos y dos pequeñas figuras que entran en la habitación. Sobre el espejo, firma con una inscripción en latín que dice, Johannes de Eyck fuitic, Jan van Eyck estuvo aquí. El artista no solo firma la obra, sino que se incluye a sí mismo en la escena, como testigo del acontecimiento. Es una declaración de principios, el arte no es una simple representación, es una recreación del mundo, y el artista es su creador. Frente a la perspectiva matemática e irracional de los italianos, que construían el espacio con reglas geométricas, los flamencos, con Van Eyck a la cabeza, construían el espacio a través de la luz y la observación empírica. Su realismo no es una copia mecánica, es un realismo simbólico. Cada objeto, cada detalle, tiene un significado. Las frutas pueden simbolizar la fertilidad o el pecado original, la vela encendida puede representar la presencia de Dios, el perro es la fidelidad. Esta combinación de virtuosismo técnico y profundidad simbólica influyó profundamente en los artistas italianos. Los pintores de la corte de Urbino, como Piero della Francesca, o incluso el mismo Rafael, estudiaron y admiraron la pintura flamenca. El Renacimiento, así, no fue una calle de dirección única de Italia hacia el norte, sino un intercambio constante, un diálogo fecundo entre dos formas complementarias de entender la representación del mundo. Y esta tradición flamenca, esta pasión por el detalle, por el realismo, por los nuevos géneros pictóricos, iba a tener una larga y fecunda vida después de Van Eyck. Nombres como Rogier van der Weyden, con su dramatismo emocional contenido, o el Bosco, con sus visiones fantásticas y moralizantes, pobladas de seres monstruosos y pesadillas, que pintó a finales del siglo XV y principios del XVI, muestran la vitalidad y la diversidad de esta escuela. Y ya entrado el siglo XVI, la tradición flamenca alcanzó nuevas cotas con figuras como Pieter Bruegel el Viejo. Bruegel, en obras como La cosecha o Juegos de niños, giró su mirada hacia un tema hasta entonces ignorado por el arte, el campesinado, la vida de la gente común. Pintó sus trabajos, sus fiestas, sus bailes, sus paisajes, con una mirada que es a la vez realista, llena de detalles etnográficos, y profundamente humana. No idealiza a los campesinos, pero los retrata con una dignidad y una vitalidad arrolladoras, conectando con esa corriente humanista que, desde Boccaccio, reivindicaba la complejidad y la riqueza de la vida terrenal. Llegados a este punto, insomnes curiosos, nuestro viaje por el Renacimiento toca a su fin. Hemos recorrido un arco de más de 2 siglos, desde las primeras chispas del Trecento en Florencia hasta la Europa dividida por la Reforma y enriquecida por el realismo flamenco. Y al mirar atrás, podemos ver con claridad el hilo conductor que une todas estas historias. El Renacimiento no fue un estilo artístico homogéneo ni un movimiento filosófico único. Fue, ante todo, un cambio de mentalidad. Fue la progresiva y a menudo conflictiva sustitución de una visión del mundo teocéntrica,
donde Dios era la medida de todas las cosas, por una visión antropocéntrica, donde el ser humano, con sus capacidades, sus preguntas, sus pasiones y su potencial, se colocaba en el centro del universo. Eso es el humanismo. Y esa nueva confianza en la razón y en la observación del mundo, esa curiosidad insaciable que llevó a Petrarca a buscar manuscritos, a Brunelleschi a medir las ruinas de Roma, a Leonardo a diseccionar cadáveres, a Van Eyck a pintar cada reflejo en un espejo, es el motor que impulsó todo lo demás. El redescubrimiento de la antigüedad clásica no fue una simple nostalgia, sino una búsqueda de herramientas para construir un futuro diferente. La perspectiva lineal no fue solo un truco técnico, sino una forma de ordenar racionalmente el espacio, de demostrar que el mundo podía ser comprendido y representado por la mente humana. La imprenta no fue solo una máquina, sino el sistema nervioso que permitió que las ideas fluyeran y se multiplicaran, conectando a los pensadores y artistas de todo el continente en una red de intercambio intelectual sin precedentes. Y las tensiones que surgieron de este cambio, como la Reforma Protestante, no fueron accidentes, sino consecuencias lógicas de una época que se atrevió a preguntar, a dudar y a buscar respuestas por sí misma. Cuando Erasmo aplicó la filología a la Biblia, estaba actuando como un humanista. Cuando Lutero desafió la autoridad del Papa basándose en su propia interpretación de las Escrituras, estaba actuando como un hombre del Renacimiento, ejerciendo su juicio individual. La Reforma fue, en el fondo, la explosión del humanismo en el terreno de la fe. Desde las calles de Florencia, donde los gremios competían por embellecer su ciudad, hasta los talleres de brujas, donde los pintores descubrían los secretos del óleo, desde las bibliotecas donde Erasmo cotejaba manuscritos griegos, hasta las imprentas de Maguncia que escupían panfletos que cambiarían el mundo, el Renacimiento fue un torrente de energía creativa e intelectual que transformó para siempre la faz de Europa. Nos legó la idea de que el individuo importa, de que el conocimiento es poder, de que la belleza puede ser un camino hacia la verdad, y de que el mundo, aquí y ahora, es un lugar digno de ser explorado, comprendido y representado en toda su complejidad. Cuando hoy admiramos una pintura, cuando leemos un libro, cuando confiamos en nuestra capacidad de razonar para entender el mundo, cuando valoramos el pensamiento crítico, estamos, de alguna manera, siendo herederos de aquellos hombres y mujeres que, hace más de 500 años, se atrevieron a soñar con un mundo nuevo. El Renacimiento nos enseñó a mirar, a preguntar y a crear. Y esa lección, insomnes curiosos, sigue más viva que nunca. Así termina nuestro viaje de 3 noches por el Renacimiento. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido tanto como yo he disfrutado contándolo. Me despido por ahora, pero no para siempre. El historiador con insomnio siempre tiene una nueva historia que contar, un nuevo misterio que desvelar en la madrugada. Si te ha gustado esta trilogía, si quieres acompañarme en futuras aventuras históricas, ya sabes, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para que el insomnio te pille siempre en buena compañía. Y ahora, apaga la luz, deja que la imaginación vuele, y recuerda, la historia no es solo cosa del pasado. Es el mapa que nos explica quiénes somos. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima historia.